Bueno, han pasado 27 minutos de las 8 de la mañana. Senador Javier García, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. A usted, bienvenido. Buena jornada, buena semana. Linda noticia esta que acaban de dar. Esta es, porque además viene la tabla que vamos a charlar ahora, ¿no? Sí. Esta era parte, en el caso de la Fuerza Aérea, que se complementaba con las OPB, del esquema de defensa del país y de seguridad del país, entre otras cosas, para combatir el narcotráfico. Supertucanos se salvaron de que los tiraran, le sacaran la compra. Que no Fue todo bien en ese sentido. Se salvaron, ¿no? ¿Por qué dice se salvaron? Las OPB no se salvaron. Y claro, bueno, de eso que íbamos a hablar, pero lo que les quiero mostrar es, esta fue parte de la modernización. En la Armada llevamos una modernización importante, se complementaba con los buques oceánicos. En el Ejército llevamos adelante una renovación muy importante de vehículos y de blindados. Y eso significaba poner a las Fuerzas Armadas nuevamente con capacidades operativas de seguridad para el país, ¿no? Bien. En frontera, en cielo y en mar. Senador, ¿está fungiendo como abogado Cardama? Dice el prosecretario de la Presidencia. Hablando seriamente, ¿no? No en campaña electoral. El señor está en una campaña electoral interna, señor Díaz, tratando de sacarle algunos votos al MPP. Es una cosa menor de ellos, interna. Así que yo en ese juego no entro. ¿Es un perfilismo del prosecretario de la Presidencia? Voy al fondo. Yo quiero entrar al fondo del tema, a lo serio. Vuelvo a reiterar, no a la campaña electoral interna que están adelantada, peleándose ahí por unos votos para el futuro en la interna del Frente Amplio. Y lo de fondo es la decisión política que tomó el gobierno. El viernes pasado fue la confirmación. Cuando digo política menor, de utilizar un tema que, como vimos recién en el caso de los aviones, se completaba con los buques para dar seguridad, para proteger nuestro mar, para combatir el narcotráfico y cuidar nuestra riqueza, la pesca, que no nos la roben como la están robando en este minuto que estamos hablando aquí. Y por una decisión política se dejan de lado. Una decisión política que es de una irresponsabilidad mayúscula. ¿Por qué? Porque nos va a costar millones de dólares. Un datito nomás. En estos 2 meses, solo de abogados y consultorías, el gobierno ya gastó 210.000 dólares y tiene comprometido 290.000 más. En estos 2 meses, 500.000 dólares. Millones de dólares va a costar. Pero el gobierno sostiene que es imposible que Cardama le gane un juicio al Estado uruguayo por este tema. Que crean en lo que crean. Si ustedes ven la conferencia de prensa el otro día, 4 meses después fue el anuncio del anuncio. Lo mismo se había dicho en octubre, se agregó en febrero. Y sin elementos nuevos, todo aquello que los barcos se hunden, ¿ustedes escucharon algo? Los aspectos técnicos pasaron por abajo de la mesa. Pero se dieron un montón de argumentos jurídicos. No, jurídicos no, con respecto, Paola, a una garantía que fue la primera, que fue demostrada que era falsa. Y estuvo bien el gobierno porque está obligado un funcionario público ante la eventualidad de algo que puede ser un delito, denunciarlo. El mismo empresario español denunció que a él lo estafaron. Pero como dijo el ministro Odone, dijo, cuando un elemento lateral como es una garantía cae, se suple esa garantía y se sigue el contrato. Eso lo dijo el ministro Odone, que es la lógica jurídica y es la que no va a ser, yo creo, tener un daño irreparable desde el punto de vista económico. Vamos a marchar en un pleito, porque se demuestra, y acá voy, que la decisión no es técnica ni jurídica, la decisión fue política. ¿Política en qué sentido? En tratar de, por razones políticas, electorales, nacionales, y de tirar abajo un logro, un avance que se logró después de tantos años, 20 años, en el gobierno anterior, tener buques que cuidan nuestro océano, nuestras riquezas, por pegarle y por ir contra la calle Pou fue el proyecto Neptuno, fue el puerto, fueron las patrulleras, el plan de saneamiento, hace pocas horas un plan de rehabilitación para presos que fue muy efectivo, lo que venga, pero lo que venga es si logramos, o sea, hacer un rayón, pegarle al gobierno anterior. ¿Pero Cardama presentó una segunda garantía? Bueno, esto que decís tú es bien interesante porque en la conferencia de prensa el otro día no se dijo la verdad, se faltó a la verdad. Y hay algo muy claro que demuestra lo político, y es que al presidente Orsi se le ofrecieron, y se le ofreció en nombre de esta empresa española, el doctor Gonzalo Fernández. Mire qué nombre, ¿no? Si hay una persona identificada con el gobierno del doctor Tabaré Vaz, que fue su secretario de Presidencia, fue ministro de Defensa y canciller de la República.
le llevó al presidente Orsi, allá en fin de año, un poco antes, 3 propuestas de sustitución de garantías. Miren, ayer el portal Montevideo Portal describe con lujo de detalles, los 3 ofrecimientos de garantía, de sustitución de garantía que le llevaron. Y esas negociaciones no prosperaron. Y en la conferencia de prensa se dijo que nunca se habían ofrecido. Entonces, no prosperaron porque el gobierno no contestó. El gobierno no contestó. ¿Por qué? Porque la decisión estaba tomada, la decisión era romper. No me venga con soluciones, quiero romper. Así que saque las soluciones, no las quiero romper. Ese fue el concepto político que va a hacernos perder a todos, ¿no? Un juicio millonario. Por eso, si al final prospera la comisión investigadora, porque la investigadora sirve si se investiga con transparencia todo el proceso. Todo el proceso. Ahora, discúlpeme. Alfredo, sí. Si se puede, ¿no? No a tiempo parcial y sin darte documentos, porque todo lo que ha prevalecido hasta el momento es el oscurantismo y la falta de transparencia, porque tanto que nos llevó al senador Ojeda y a quien habla, que hicimos pedidos de acceso a información para conocer los documentos técnicos, jurídicos, que decía el gobierno que fundamentaron su decisión, nos negaron. Llevan negados el conocimiento público de los legisladores de pedidos de informes, de pedidos de acceso a información pública. Tenemos que recurrir a la justicia. Bueno, Sabini ayer en esa misma decisión decía que la información estaba, él adelantaba que se iba de alguna vez a accionar políticamente con esta preinvestigadora. No dio mayor detalle, pero hoy se conocen algunos. Yo voy a describir algunos. En la moción que presentó Sabini se enfatiza la imposibilidad de ejecutar la garantía de fiel cumplimiento por 4 millones de euros, dado que se comprobó en octubre que era apócrifa y que la empresa Eurocommerce que la había emitido no existía formalmente. Se marca que en el informe pericial se constató que tras 11 meses no se dispone de proyecto de construcción definitivo, ni de planos, ni de evidencias de obtención de aprobación, ni permiso de construcción de conformidad a los requisitos de bandera Uruguay. Además de mencionarse el retraso en la construcción de los bloques del primer buque y la falta de cumplimiento de los hitos establecidos como la puesta de la quilla del segundo barco, etcétera, etcétera. Dos cosas. Yo soy médico, ¿no? Pero los abogados enseñan la teoría del acto propio. Usted no puede adjudicar y librarse de responsabilidades en lo que usted produjo. El doctor Alfredo Dante. Y en este tema del retraso, la propia ministra de Defensa, en la interpelación que yo hice en diciembre, reconoció que ella, como responsable del ministerio, se retrasó, estuvo un mes sin contestar hechos y consultas que significaron un retraso posterior en la construcción. Después de 20 años, fíjese ustedes, ¿no? Para comparar, después de 20 años de reclamo en las patrullas por parte de la Armada, ya del 2004-2005, un retraso de 5 meses. Y de los 5 meses el retraso la mayoría lo produjo el propio gobierno. ¿Cómo va a denunciar un retraso que usted mismo produjo y lo reconoció en la misma interpelación? Están actas. Dice, nosotros nos retrasamos un mes en contestar con las consecuencias contractuales que esto trae. Entonces reconocieron. Entonces usted denuncia lo que usted produjo, pero esto pierde como en la guerra. Pero en la última auditoría que se hizo, hay una anotación García, porque me parece, creo yo que es importante, sí. Ustedes lo dirán en la audiencia. Si el tema es la garantía, falsa, ¿no? Y el ministro O'Donnell dice, ministro O'Donnell, que conoce estos temas, dice, no, mire, esto es lateral, sustituya la garantía y se continúa con el contrato. Entonces la clave es si hubo voluntad de sustituir la garantía. Y ahora nos enteramos, esto ya fue hecho público por algunos colegas de ustedes, ayer salió una información muy precisa, que estuvo la voluntad, no una, 3 veces expresas, con 3 fórmulas distintas para sustituir la garantía, la buena fe. Porque los contratos se fundan en la buena fe. Yo te quiero embromar a vos, no tengo buena fe, que es lo que hizo el gobierno, tengo mala fe. Que hubo 3 propuestas de sustitución de garantía. Y en la conferencia de prensa del viernes, el gobierno dijo que no hubo. Bueno, si hay una investigadora, yo creo que la primer persona que debe ser convocada, citada, aunque fuera la respuesta sea por escrito, es un tema de respeto institucional, es el propio presidente Orsi. Porque el presidente, hay que consultarlo si él efectivamente recibió del doctor Gonzalo Fernández, él y un asesor jurídico de él, recibieron del doctor Gonzalo Fernández la propuesta
de sustitución de garantías. 3 propuestas diferentes. Usted dice que si hay comisión investigadora, el primero que tiene que ir a responder es el presidente de la República. Esta es una pregunta clave. ¿Por qué? Porque si existió una propuesta de sustitución de garantía, se levantaba el obstáculo, que era la denuncia principal. Es falsa, sustitúyala. Y como si yo la sustituyo, le propongo 3 sustituciones y usted nunca me contesta, quiere decir que la voluntad no era solucionar, la voluntad era romper. ¿Y por qué dice que el gobierno miente? Porque si usted dice, Paola, si tú decís, perdón, que nunca, teníamos ganas de charlar, pero no tuvimos posibilidad de caminar juntos porque no hubo una sustitución, propuesta de sustitución, y la hubo, no dijo la verdad. Ahora, y le digo, no es que haya ido cualquiera de nosotros 3, fue el doctor Gonzalo Fernández, en nombre del señor español, el gallego, y le dijo, tengo 3 propuestas de sustitución, que ayer, martes, salieron, pero con precisión en Montevideo Portal. Entonces, no me diga que no recibió lo que recibió. Entonces, con todo respeto, obviamente es un tema de respeto institucional, el presidente obviamente puede contestar por escrito, pero la pregunta es muy sencilla. Usted tuvo reuniones con una persona que fue en nombre del español, del doctor Gonzalo Fernández, ¿le llevó propuestas de sustitución de garantía? Porque si le llevó, como todos sabemos que llevaron, periodistas colegas de usted lo han manifestado ayer mismo, y usted hizo silencio radial y no contestó, lo que demuestra y confirma es la intencionalidad política de la decisión. Porque si yo le llevo soluciones y usted no me contesta, lo que está claro es que usted quiere romper. Bien, senador, usted sabe, para la gente es difícil entender qué es la sustitución, qué es la garantía, qué, en fin. Pasa por el Cernedo y se queda con un gobierno que decide rescindir un contrato, enfrentar eventualmente un juicio, pero además hacer juicios penales, administrativos, responsabilidad también política. Y por otro lado, la oposición que defiende lo hecho y pasa por el Cernedo y dice, bueno, pero ¿y al final qué es lo que está pasando? El Partido Nacional no hace una autocrítica del proceso porque aparece como defendiendo más a la empresa que a los intereses del Estado, es lo que dice, por ejemplo, el gobierno. Entonces, ¿el Partido Nacional no hace una autocrítica de todo este proceso Cardama? ¿Y a ti te parece, Alfredo, que defender los intereses del Estado es ir a un juicio multimillonario que vas a pagar tú de tus bolsillos y todos los uruguayos y dejar libre al narcotráfico y al robo de nuestras riquezas al mar? ¿Eso defender el Estado? Pero eso no es autocrítica. No, ahora vamos a la primera parte. Esto es una visión muy particular de defensa del Estado. Yo defiendo al Estado embromándolo. Es una cosa rarísima, ¿no? Te lleva un juicio multimillonario internacional que todos los juristas de renombre dicen esto ya era la palillera por un tema político y eso es defender al Estado. Y regalar nuestro mar cuando estamos a poco tiempo de poder cuidar lo que es nuestras riquezas y combatir el narcotráfico en el mar, que es lo que más está usando los criminales. Pero no fallaron los controles cuando usted estaba en frente del Ministerio de Defensa. A eso voy a lo de Pau. La primera parte que decías tú, Alfredo, es... mire, acá la clave es si se actúa de buena fe o no se actúa de buena fe. En Uruguay somos pocos y nos conocemos. Todos sabemos dónde vivimos, dónde estamos, cuáles son nuestras vidas, cómo vivimos. Entonces, uno puede decir, mire, yo si tuviera posibilidades de mejorar, mejoro. Usted corregiría cosas que no voy a corregir. Por favor, ser un necio. Yo siempre digo, yo no puedo acertar cada tanto, me equivoco varias veces al día. No tengo problema. Ahora, nadie dudará de la buena fe. Todos nos conocemos. Contigo, Alfredo, con Pau menos, pero contigo, Alfredo, hace años en diferentes ámbitos periodísticos, profesionales. Y entonces, cuando uno actúa de buena fe, siempre hay posibilidad de mejorar. Ahora, entendámonos, cuando uno pasa raya, es decir, actuamos, digo, en este tema hubo una acción profesional, un estudio jurídico, quizás el primer estudio jurídico en materia administrativa del Uruguay, el doctor Del Piazzo, que asesora. A pesar de todo eso, pasó esto, bueno, hay una buena fe, pasan tantas cosas, se arregla. Pero a partir de eso no se usa, cuando hay buena fe, no se usa como excusa para una jugada política que daña al país. Pero ¿y la autocrítica cuál es? ¿El haberse apurado con la garantía? No, yo no digo haberse apurado, digo, se trabaja profesionalmente para solucionar un problema cuando es necesario, se asesora, como se asesoró el gobierno, primerísimo. El mismo estudio jurídico que nos asesoró a nosotros Del Piazzo, asesora al actual gobierno en otros temas. Porque todos reconocemos que es de un prestigio, de una solvencia profesional, técnica y ética
impresionante, ¿no? Empezando por su fundador. Y lo contrató el gobierno nuestro y lo contrató el gobierno actual. Lo contrataron senadores actuales del gobierno actual para temas particulares. Entonces, a pesar de todo eso, surgió esto de la garantía. Bueno, muy bien, cambie la garantía si actúa de buena fe. Bueno, no es un tema que uno dijo, esto pasa por abajo de la mesa, sería... Nos conocemos todos. Pero ahora, si usted utiliza eso y tiene mala fe o tiene una intencionalidad política ulterior, lo que dice es, me paro en esto, aunque sé que voy a marchar como en la guerra, porque todos los abogados me dicen, miren, esto es un tema lateral, en un juicio internacional usted no dura 2 minutos, por más que contrate a los mejores abogados, esto es un tema que la jurisprudencia dice, como dijo Done, se cambia y se continúa de largo, sobre todo cuando la construcción, que es el otro tema, usted contrata una empresa internacional y la empresa le dice, mire, yo creo que hay cosas a corregir. Ahora, se está construyendo bien. Eso lo dice la propia empresa que contrató el gobierno. Ahora, dice, hay cosas para corregir, hay atrasos imputables al gobierno eso lo digo yo porque lo reconoció la ministra, pero la construcción es buena. Pero la auditoría detectó unos 150 incumplimientos. La auditoría concluye, son estudios muy técnicos, que hay una buena construcción, dice, es satisfactoria. ¿Lo leyeron ustedes? Dice, y tiene cosas para corregir. ¿Por qué? Porque obviamente, como en toda construcción, cualquier cosa que hace uno dice, mire, construyamos, mejoremos esto, mejoremos lo otro. Ahora, la construcción es satisfactoria. No era que el barco se hundía, se llegó a decir, la ministra llegó a decir, yo voy a tener que informar a las madres y a las esposas cuando se hunda esto. ¿Tiene que renunciar Lasso? Ayer lo planteó el senador Da Silva. Yo me concentro en esto que vengo diciendo, porque tengo una actitud constructiva y positiva. Y me duele mucho, como uruguayo, ¿no?, que se utilicen los intereses nacionales para intereses políticos menores. Fíjense ustedes, si nosotros cuando asumimos el gobierno en el 2020 hubiéramos hecho con el tren central lo que hizo este gobierno con la construcción de las patrulleras. ¿Y cuáles son esos intereses políticos menores? Nosotros podemos haber dicho, vamos a cobrar una factura, que el país se quede sin conectividad, sin ferrocarril, etcétera, y le metemos todo a esto. Y dijimos, no, esto hay que arreglarlo, es un interés nacional, hay contratos firmados, vamos a trabajar positivamente. Y allí el ministro Ojero, el ministro Falero trabajaron y hoy tenemos... ¿Usted entiende que Díaz está arrastrando al presidente de la República a esto? Yo no tengo duda ninguna, porque me consta que la actitud primera del presidente Orsi fue asesorado por su entorno más cercano, de que esto había que arreglarlo porque era un tema lateral, pero fue llevado y empujado a liderar, desgraciadamente, porque digo desgraciadamente porque es el presidente de todos los uruguayos, y tengo mucho respeto institucional, a llevar adelante una jugada política grave que daña al país, porque daña... ¿Fue llevado por quién? ¿Por Díaz? Bueno, notoriamente anda ahí, ¿no? En esa vuelta. ¿Y cuál es el objetivo? No, pues yo le digo, es un tema interno del Frente Amplio. Están en la pelea por el liderazgo del Frente Amplio, a ver quién le roba votos al Juan de roba montón. Entonces, a ver quién defiende más el gobierno y quién es más valiente. ¿No? Y entonces, bueno, el MPP ahora tiene una cantidad de votos y ahí hay una canasta para sacar. Entonces, a ver, yo defiendo. Es un tema interno del Frente Amplio, de estrategia electoral, medio apresurada, ¿no? Pero bueno, cada cual elige el camino a recorrer. A mí me interesa el interés nacional. A mí me interesa que el país pueda hacer esto y pueda hacerlo, lo pudiera tener y cuidar nuestras riquezas y no desprestigiarse y no dañar la credibilidad del Uruguay. Fíjate tú, una de las noticias que daban hace minutos ustedes, ¿no?, de ayer de Parlamento, es el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Mirá cómo vamos a recibir nosotros el acuerdo. Nuestro principal socio de la Unión Europea es España. Y nosotros recibimos el acuerdo rompiendo un contrato con una empresa gallega donde estas cosas... Ayer salía, o anteayer, un artículo en el Faro de Vigo, que es, decían, uno de los diarios más viejos de España, donde decía que la Junta de Galicia, el gobierno de Galicia, va a defender el prestigio. Dice, Uruguay, por un tema político, el gobierno de Uruguay, por un tema político menor, rompe un contrato cuando todos decíamos que Uruguay era el lugar de la seriedad, de la confianza jurídica. Entonces,
política menor para allá. Bien. Lo importante es esto, que son los intereses nacionales. Nos quedan 30 segundos. ¿Qué van a hacer los blancos con las investigadoras? ¿Que se sigue adelante con la de diputados? ¿Van a hacerle frente a la del Senado? Sí, nosotros lo que queremos es la transparencia y toda la información, que nos parece lo bueno y lo necesario. Lo que no parece que vaya en tono de transparencia, es decir, todos sabemos que vamos a plantear en diputados, pues están todos los partidos. Todos los partidos del Parlamento están en la Cámara de Diputados, no en el Senado, que solo estamos algunos partidos, 3, Colorado, Frente Amplio y Partido Nacional. Entonces, por un tema, vuelvo a invitar, de tener una Cámara donde tengo la mayoría regimentada, lo hago acá impidiendo el conocimiento de los demás partidos. O sea que van a insistir con el tema de diputados. Pero aparte, eso está vigente, lo vamos a analizar, pero aparte agrego, ya se anunció que hay documentos que no voy a dar. Pero si no va a dar documentos, ¿para qué propone una investigadora? Porque la investigadora es para la transparencia total, no para ocultar. Bien. Senador García, ha sido muy amable en venir tempranito y buena al programa. Muchas gracias.